tener una hora con María Martínez, que viene de Madrid. Continuamos un poco contextualizando lo que estamos viendo y centrando es en la jornada Creciendo como deportista y como personas. Estamos profundizando y sobre todo reflexionando y dando contexto dentro de el crecer como deportistas, una parte que quizá es la que casi desde el principio de una forma potencial aparece y es el tema del burnout. Y dentro de ese burnout, el título de la ponencia es Prevención y gestión del burnout, herramientas desde la psicología del deporte, que es un poco lo que llevamos toda la jornada. Y tenemos a María Martínez, que hay que darle la enhorabuena, primero de entrada, porque es psicóloga o acompañante de una que acaba de ganar, una deportista que acaba de ganar ahora un trofeo internacional muy potente y muy poderoso a todos los niveles, individual, que es del bádminton. No sé si os suena Carolina Marín. Ahí, pues ella es la que está también ahí con ella acompañando. Entonces, bueno, pues un poco para hacer la presentación, lleva desde el 2008 como psicóloga del deporte, ha trabajado con deportistas, técnicos deportivos para el tema de mejorar el rendimiento, ha desarrollado programas de entrenamiento, preparación para ciclos olímpicos, con la que estábamos comentando, y más profesionales, para llegar a la medalla olímpica. Planificar es un poco la idea, ¿no? A lo que se ha dedicado, que es la planificación psicológica tanto de equipos y afrontar las ligas, torneos internacionales, nacionales e internacionales. Trabajar como psicóloga también en canteras deportivas, clubs, federaciones. Ha trabajado con categorías inferiores, técnicos, directivos. Es decir, creo que se conoce muy bien los estamentos, se ha movido y desde ahora la ponencia es pues, un poco, ¿no?, reflejada desde esa parte técnica y práctica. También tenemos que destacar que en el 2012, después de todo, yo creo que el recorrido que ha hecho, ha fundado o es la creadora de Mente Fuerte, que es un programa, ¿no? Bueno, no es un programa, es un proyecto. Un proyecto, eso es, sí, en donde se desarrollan programas de entrenamiento psicológico para incorporarlos en la preparación integral de deportistas e equipos para optimizar el rendimiento y movilizar todos los recursos hacia los objetivos que se propongan. Y bueno, desde ahí todo tuyo y ilústranos. Muchas gracias. Bueno, no sé. Vengo a contaros mi experiencia. Luego habrá preguntas también. Y luego ya decidimos si ilustramos o hacemos una redacción. Es interactivo, ilustración interactiva. Sí. Bueno, muchísimas gracias, Victoria. Gracias, Ana, por dejármelo tan fácil. La verdad que encadenamos un par de charlas, de ponencias, de experiencias dentro del mismo tema, que era un poco difícil, intentábamos complementarnos. Muchas cosas veréis que van a ir de la mano, porque al final trabajamos en los mismos contextos, también somos de... No te veo ya, yo también. Somos también del alto rendimiento, también trabajamos en distintos estamentos y bueno, yo traía, enlazando un poco toda la parte técnica y la experiencia académica de Ana, que veréis que no es la mía, vengo a traer la parte más práctica, más quizá dirigida también al deportista, quizá no tanto al entrenador, pero bueno, un poco lo que os comentaba Victoria, yo la parte que más disfruto de mi trabajo es cuando me incorporo a equipos, ¿no?, o a cuerpos técnicos en los que integramos pues, muchos más profesionales, ¿no?, que no un entrenador aisladamente, con un deportista aisladamente o un psicólogo aisladamente, sino intentar hacer un trabajo conjunto y desde ahí abordar al deportista, a la persona que hay detrás del deporte, ¿no?, como un todo, que es un poco lo que vengo a traeros. Traigo también un poco más la parte desde la metodología, ¿no?, desde el cómo hacer o qué cosas siento yo que me ayudan a prevenir en este burnout o incluso otras sintomatologías más de corte clínico, ¿no?, que se pueden producir en el deporte de alto nivel.
También herramientas, aunque Ana la verdad que las conoce mejor y las has expuesto en su ponencia. Y luego algunas estrategias de intervención bueno, pues con casos que hemos tenido entre manos, ¿no? Que decíamos, y lo veremos ahora a lo largo de esta hora, comentábamos antes de dar las ponencias, que incluso deportistas que están trabajando durante años con nosotros, que su proceso incluye el trabajo psicológico, que vamos tan al límite siempre que es casi imposible no resbalar en algún momento, ¿no? Y nos poníamos el ejemplo de igual que entrenan el físico a alto nivel y por mucho que tengas al fisio, al readaptador, al médico, no evitas lesionarte o no evitas una sobrecarga, pues con el burnout, más a nivel psicológico, emocional, pues nos pasa un poco lo mismo, ¿no? Pero bueno, ahí estamos, para seguir previniendo y seguir trabajando. Y vengo a comentaros un poco, a ver qué os parece, bueno, pues las herramientas que utilizamos, ¿no? En esa parte profesional también que analizábamos y que Ana también comentaba, yo siempre uso esta diapositiva de presentación, que iba a quitarla porque Victoria me iba a presentar, bueno, la has puesto en pero al ponerla me di cuenta que tiene un poco que ver con el tema. Yo la voy a dejar, voy a poner el fondo. Hay, en la misma presentación que yo hago como psicóloga, hay 2 factores de riesgo y 2 de protección, ¿no? Creo que los identificáis y que con la introducción de antes seguro lo veis. Entonces, bueno, que en la sala, antes que hemos hecho un poco el escrutinio, hay deportistas, hay entrenadores, hay técnicos, todos os habréis visto con algunos de estos factores de riesgo, ¿no? Como pueden ser la pasión y ese involucre que requiere el deporte y más todavía de alto nivel, que nos lleva a veces a solo pensar en una cosa, ¿no? En mi caso, bueno, pues el interés por el desarrollo del potencial humano, que esto es incesable, ¿no? Siempre hay algo más, siempre hay algo que puedes sacar más, que puedes mejorar, eso es motivante, eso siempre te mantiene activo. Perseguidor incansable de objetivos y este no sé si es de protección o de riesgo, porque en el deporte también hay que ser muy capaces de reinventarse, ¿no? Y de cuando un objetivo no se ha conseguido como esperabas, o incluso a veces hacemos mucho la reflexión de, aun habiéndolo hecho todo, puedes no llegar, ¿no? E incluso dices, es que podríamos haber hecho lo mismo y haber sacado el oro o haber perdido en primera ronda, ¿no? Y tienes esa sensación constantemente. Entonces los objetivos tienen que estar siempre, tenemos que pensar que son renovables, ¿no? Estamos en año olímpico y los Juegos Olímpicos siempre suponen un fin, un abismo, ¿no? El principio y el fin de muchos deportistas o de muchos proyectos, y eso es un factor de riesgo, ¿no? Veremos un poco. Y uno de estos factores, este sí que es de protección, en mi caso, que me identifico mucho con ello, que es la parte creativa, ¿no? Que nos permite también el deporte, esa parte de, aun teniendo los recursos, aun teniendo los estudios, ¿no? la investigación, las tesis, nunca hay nada escrito para lo que tú necesitas en cada momento para cada deportista, ¿no? Y ahí requiere de la habilidad del profesional, del desarrollarnos nosotros cada vez mejor y con más herramientas, ¿no? Y estar muy abiertos a la adaptación y a esa constante también trabajo personal, ¿no? Y estoy enamorada de mi trabajo por esta faceta casi. Bueno, un poco lo que os comentaba Victoria, me dedico además lo presento siempre así, ¿no? Y a los deportistas también se lo digo así, mira, hacemos psicología, ciencia, que en este caso la aplicamos en el contexto deportivo, a tu deporte, para tu desarrollo integral, ¿no? Y ahí es donde ponemos el foco en la persona. Yo te voy a dar herramientas que vas a poder llevarte al entrenamiento o al cuerpo técnico, ¿no? A la entidad, trabajamos en distintos estamentos, pero el objetivo es el desarrollo integral. Y aquí ya hay parte de prevención ya aquí, y os cuento por qué. Porque al final el deportista, o cualquiera, ¿no? Que acudís o que en algún momento tratáis con psicología deportiva, nos pasa lo siguiente: venís en busca de ayuda y si nos metemos en nuestro rol de deporte, de puramente deporte, perdemos un montón de información, ¿no? Podemos cometer el error de tratar solo al deportista como deportista, que Ana ya anticipaba esto también. Y sin embargo, nos encontramos con que hay deportistas que no saben qué esperar cuando vienen. Un lienzo en blanco. Bien, a conducir. Hay
deportistas que dicen, no, es que yo quiero un objetivo y quiero entrenarme psicológicamente, quiero que mis habilidades sean lo más poderosas para poder llegar mejor preparado a lo que me propongo. Perfecto, pero los hay también que vienen con esa intención y que les pasan cosas. Son personas, ¿no? El mundo no se para, el mundo personal no se para cuando estás preparando unos Juegos Olímpicos. En la vida te siguen pasando cosas. Pero es que incluso hay algunos que ni siquiera saben que tienen alguna problemática de corte clínico, que están al borde, por ejemplo, de este burnout, que es el tema que nos ocupa hoy. Y tenemos la obligación de descubrirlo, ¿no? O de por lo menos tantear o saber de antemano a qué nos enfrentamos. No solo quedarnos con la demanda del deportista, o si llega a través de un entrenador o de la propia familia, no quedarnos solo con esa demanda, sino saber qué pasa, saber qué hay. Y a esto me refiero con el desarrollo integral, ¿no? La demanda puede ser una, pero yo tengo que tener un conocimiento integral de qué pasa por esa persona, ¿no? ¿Quién entra por la puerta? ¿Qué trae? ¿Cómo ha llegado hasta aquí? ¿Qué le inquieta? Antes me ha resultado curioso, como se comentaba, ¿no? que a veces los entrenadores no sabían muy bien por qué habían llegado hasta ahí. Pasa con los deportistas también. En un centro de alto rendimiento, yo me acuerdo de una temporada que preguntaba siempre que cómo había llegado, y poco menos que te comentan, bueno, pues en un campeonato de España sub-14 lo hice medio bien y me llamó la selección, entonces luego llegué a tal, luego estoy en el centro de alto rendimiento desde hace 6 años. Vale. Digo, vamos a construir quizá esta historia un poco más sólida, porque no pasas por aquí, ¿no? Estás construyendo un proyecto, tu vida está pasando aquí, vamos a darle sentido a esto, y tanto por lo que te ha pasado como por lo que te preparas, ¿no? Y bueno, y en esa indagación, esto quizá más para los psicólogos, aunque son herramientas muy útiles para todos, en ese explorar y saber qué necesita el deportista o la persona para ese desarrollo integral, la rueda de la vida, ¿no? Que también la comentaba Ana en su diapositiva, o sea, tener en cuenta todos los aspectos de su vida, en este sentido además para llegar, para rodar, para que la vida continúe sin que tengas que parar por un burnout o por una situación tan grave, necesitamos tener todas las patas controladas, saber que existen y saber qué pasa en cada una de las patas, ¿no? Incluso a veces hay una muy dañada, puede ser el deporte incluso, pero si las demás están más o menos bien, son un punto de apoyo y nos vamos a tener que dedicar a ellas o que recurrir a ellas para avanzar en algunos momentos, ¿no? La línea de la vida, que estoy viendo que se ve un poco borroso, pero bueno, no es más que esta parte de construcción de historia que os comentaba, ¿no? De oye, ¿cómo has llegado hasta aquí? ¿Qué te ha permitido llegar? ¿Qué te lo ha puesto difícil? ¿En qué te has basado? ¿Qué cosas han sido determinantes? ¿Qué cosas te han servido hasta ahora? Y a lo mejor si estamos en un proceso de burnout o de estancamiento o procesos previos, nos ayudan a entender, ¿no? Que a lo mejor hay referencias o estrategias o recursos que hasta ahora te han valido, pero a partir de ahora no te están sirviendo, ¿no? O no son suficientes para el objetivo que te has propuesto. Y esto pasa mucho. Y parece que es que ya no sirves o ya no das o todo corre peligro, y simplemente es que estás en una transición de etapa que te requiere algo diferente. Que el salir del burnout al final veremos que tiene mucho de esto, ¿no? De si hemos llegado a ese punto es porque algo estábamos planteando mal, ¿no? O sea, algo hay que cambiar para poder llegar sin que nos cueste la salud. Y luego, por supuesto, la entrevista, os pongo ese diván, aunque yo siempre les digo a los míos que yo vendí mi diván, pero es verdad que me refiero a esa parte del trato personal, el trato del tú a tú, el trato, la entrevista, que nosotros como psicólogos tenemos, es de las mejores herramientas que tenemos y que os animo a dominar, que es esa conversación abierta, a veces espontánea, a veces más estructurada porque quieres llegar a algo, pero que permita al deportista, a la persona, abrirse. No tenemos ni muchas personas ni muchos espacios, y esto ya no solo los deportistas, pasa en la vida en general, en los que hablar sin tapujos, ¿no? Sin caretas, sin deseabilidad social, sin pensar en qué pasa o en qué va a pensar, sin que lo que diga me pueda condicionar. Y el espacio psicológico debe dar eso, o en ese espacio psicológico, por lo menos en mi caso, yo procuro dar siempre eso porque siento que es parte de la prevención.
porque cuantas más cosas sea capaz de transmitir el deportista, antes yo voy a llegar a detectar un problema, o por lo menos a olerlo, ¿no? Por lo menos a que me salte alguna pequeña alarma y poder prevenirlo. Y ahí es donde yo les hablo de proyecto, ¿no? Es como darles la mano y decir, vale, este espacio es libre. Cuando se cierra la puerta del despacho, estamos tú y yo, esto es tuyo, y aquí se puede decir y hablar y tratar cualquier tipo de tema. Esto es una liberación, que el burnout al final va mucho de liberar carga emocional, de no llevárselo todo encima todo el rato, ¿no? Que al final se convierte en nuestro mundo y muchas veces solo existe en nuestra cabeza, incluso los de alrededor pueden tener la imagen contraria, ¿no? De, pero si te va todo bien, si tienes éxito, si estás en el mejor momento de tu carrera y en tu cabeza está echando humo, ¿no? Pues esto a veces solo abrir la ventana para ventilar y liberar un poco con estas personas, ¿no? Deportistas de alto nivel que decíamos que van siempre al límite, solo eso ya es un factor de protección. Y en un espacio de confianza, de seguridad, el deportista, la persona tiene que tener la seguridad de que puede hacerlo, sin repercusiones, ¿no? Algo que jamás va a hacer con el entrenador. A veces con el fisio, ahí cuando ablandamos el cuerpo salen cositas. ¿No hay ningún fisio en la sala? ¿No? Los fisios, grandes aliados, sí, tienen mucha capacidad también de obtener información, porque es una situación para el deportista también más vulnerable, ¿no? más abierta también. Otro, el tiempo respetuoso, lo comentaba Ana, ¿no? Con el tema de cuánta disponibilidad, cuánto tiempo estoy dedicando efectivamente a mi deporte. Yo una de mis experiencias en bádminton al principio, cuando entré a trabajar con el grupo de entrenamiento, con el total del grupo, no solo entrenaban 6 horas al día, iban a clase y tenían sus parejas y sus familias y sus vidas, sino que después de entrenar se quedaban muchísimo tiempo en el pabellón, en el espacio de entrenamiento. Y fue una de las cosas que tuvimos que romper. Oye, tu tiempo libre, luego lo vemos un poco más, ¿no? Tu tiempo libre tiene que ser respetado, tienes que dedicarlo a otra cosa, tienes que salir de este espacio, si no, todo pasa aquí. Y es un factor de riesgo de los que hablábamos, ¿no? Entonces, bueno, saber cuáles son las necesidades también en cada momento, qué pasa entre sesión y sesión, en el caso de los psicólogos, ¿no? Tener esa visión, esa observación que comentábamos antes también, para que forme parte de la visión integral de cómo ayudar a los deportistas en esa prevención, a que las cosas no pasen. Y el trabajo conjunto, que esto ya es más común, quizá esto no nos pertenece solo a los psicólogos, ¿no? Sino también al entrenador o a cualquier miembro del equipo, del cuerpo técnico del deportista, en el que al final hay un compromiso mutuo. Y aquí hay una parte también delicada, ¿no? Que a veces cae de un lado equivocado de la balanza, pero que hay que darle responsabilidad al deportista que se ocupe de su salud. Yo no soy la responsable de tu salud, ni tu entrenador, ni tu fisio, ni tu readaptador, ni tu médico. Tú tienes parte de responsabilidad en tu... Bueno, parte, o sea, el que va a convivir contigo toda la vida eres tú. Tienes que aprender a cuidarte, tienes que aprender a conocer cuáles son los hábitos que necesitas para estar bien, qué tienes que cultivar, qué tendencias tienes. Cuando las cosas fallan, siempre tenemos patrones, tendencias que nos van a avisar, ¿no? Que nos van a resultar de indicadores, de alarmas para detectar que algo, dar un paso atrás, ¿no? Y detectar que algo va mal. Mientras están trabajando, por supuesto, trabajo conjunto, pero también debemos dar esa responsabilidad. No solo en el rendimiento, ¿no? De hecho, yo les digo muchas veces, hay que ser igual de responsable para entrenar como para parar. Que a veces, por lo menos en alto rendimiento, cuesta más decidir parar que decidir continuar, que es lo que se espera de ellos, ¿no? Lo normal. Toca entrenar, son las 10 de la mañana, toca entrenar. ¿Vale? De nuevo, seguimos para el desarrollo integral. Para mí toda esta parte sigue formando parte, sí, perdón la redundancia, del desarrollo, o sea, de la prevención. Porque somos una pata de salud y somos una pata de rendimiento también. Y no es imposible entender el rendimiento sin la salud. Es imposible. Entonces, a veces este debate en las instituciones se da mucho, ¿no? ¿Dónde nos colocan a los psicólogos? Somos parte del cuerpo médico, somos parte del cuerpo técnico.
a caballo entre un área y otra. Y bueno, siento que es un debate abierto a día de hoy. Siento que es verdad que obviamente hay una parte que no nos corresponde, porque cuando entra la salud clínica y la patología, para eso están los profesionales más adecuados que nosotros, pero no podemos entenderlo sin ello. O sea, el primero de los objetivos para prevenir que el burnout, entre otros malestares más asociados al deporte, es velar por el bienestar. Y decíamos antes de la rueda de la vida, ¿no? Puede que no estés bien en todas las áreas, es imposible, casi nadie estamos siempre bien en todas las áreas, pero tenemos que poder rodar, tenemos que poder continuar sin alteraciones lo suficientemente potentes como para que corramos algún tipo de riesgo, ya sea en la salud social, emocional, psicológica o física. La física es evidente porque nos para de verdad, entonces esa no hay duda nunca, ¿no? De nuestra área, de la parte psicológica, bueno, casi siempre parece que se puede tirar un poco más, ¿no? Y ahí está el riesgo. Velamos por el bienestar, optimizamos el esfuerzo, por supuesto, una vez que estamos bien yo te puedo pedir más. Y para eso hay los entrenadores de la sala, que yo siempre les digo que ese es su papel, ¿no? Cuando los deportistas vienen, es que es mucho, es que no puedo, es que me cuesta, es que el papel del entrenador es apretarte, porque por ti mismo por nosotros mismos no haríamos tanto, ¿no? como lo hacemos cuando nos pide otra persona. Superar las dificultades que surjan no va a ser un camino fácil, si no lo haría cualquiera. El camino del deporte de alto rendimiento y si estamos en busca de objetivos, van a aparecer dificultades y nos vamos a preparar para ello. Y necesitamos a la persona integral, con todos sus recursos, para poder cumplirlo, ¿no? Para poder superarlos. Alcanzar el mejor nivel de rendimiento, y cuando entonces tienes el mejor nivel de rendimiento, tu mejor versión, como decimos a veces, pensar en obtener los mejores resultados, ¿no? Este es un poco el orden, que normalmente pensamos en cuáles son los mejores resultados o qué resultados quiero obtener y luego tiramos para atrás. Y ya llegamos tarde, casi siempre pasa algo. No sé si la conocéis, en este debate de salud y rendimiento encontré una entrevista de ella estupenda, que nos va a dar una pistaza sobre lo que estamos viendo. ¿No la conocéis? Bueno, es Patri García, miembro ex, que ahora creo que está en activo por alguna liga internacional, pero de la selección femenina de rugby, 7 y 15, sí, capitana, reconocida internacionalmente y demás. O sea, es una deportista de alto nivel, ha obtenido los resultados, ¿no? Porque muchos deportistas buscan, sin embargo, no se la conoce, no ha tenido gran repercusión, bueno, ni ella ni tantos, ella porque he cogido la frase. Y ella misma habla de esto, ¿no? Y esta es esa cuerda floja de la que hablábamos. Como deportista, ¿no? Tenemos interiorizado que hay que trabajar durísimo, sufrir muchísimo, que es importante diferenciar la perseverancia, el trabajo, la constancia, la resiliencia y la superación respecto a otro tipo de situaciones donde puede estar en peligro la salud mental. Y este es el discurso de los deportistas, entrenadores y en general del ámbito deportivo. Hay que sufrir. Es que tienes que aprender a sufrir. Es innegociable el máximo esfuerzo. Y esto está en el ADN. Y esto se traduce en más y más y más y más hasta el punto de no llegar a reconocer el burnout, ¿no? O no llegar a reconocer señales, como decía antes Ana, evidentes de que hay un problema, evidentes de que algo pasa, ¿no? De que hay algo detrás. Y pienso que ella lo explica muy bien, ¿no? Y alguien que que ha llegado al alto rendimiento lo vea tan claro de hay una parte que efectivamente corresponde, es nuestra labor, perseverancia, trabajo, constancia, esfuerzo, pero sostenido en el tiempo al máximo nivel, caemos en problemas. Y por rematar esta parte de que estamos siempre un poco en la cuerda floja, ¿no? A los deportistas, y especialmente a los de alto nivel, a los de alto rendimiento, no solo les pedimos lo mejor de sí, ¿no? Y los mejores resultados, sino estar mejor preparados para el estrés, para la presión, ante las expectativas, ante la evaluación externa, ante la exigencia, ante la soledad, ante la incomprensión. Es decir, tienes que trabajar todo esto para que no te afecte, para que puedas rendir. Wow, más trabajo todavía. ¿No?
Y bueno, psicólogos de la sala, creo que en la lista, como teníamos también en la presentación anterior, reconocemos un caldo de cultivo problemático en todo esto, ¿no? Y yo creo que a los que estamos del mundo del deporte en la sala, que somos todos, ninguna palabra nos resulta extraña. Están todas en nuestro día a día y en nuestro vocabulario, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo salvamos al deportista o cómo le preparamos o cómo trabajamos para poder hacer el deporte sostenible, ¿no? Yo tengo la idea también que, ahora para empezar ya un poco más con la intervención, de la persona como un sistema dinámico complejo. No sé si habéis oído hablar de estas teorías, ¿no? Se están aplicando a todo, especialmente con el tema del tratamiento de datos a día de hoy, que al final no quiere decir otra cosa que la persona en sí mismo es un sistema dinámico complejo. Esto quiere decir que no va a responder de la misma manera en situaciones similares siempre, todo el tiempo a lo largo de su vida, ¿no? Entonces, que somos más imprevisibles de lo que pensamos. Entonces, tenemos que preparar al deportista para adaptarse, no para hacer siempre lo mismo. Esto es lo que quiere decir, ¿no? Porque además se relaciona constantemente con una tarea cambiante, incluso en los deportes más de precisión, ¿no? O de más estáticos, vamos a decir así. Tienes que adaptarte a una tarea y a un movimiento constante. Y en los de oposición también al del otro. Y en los de equipo no solo a uno, a otros tantos como tú delante, ¿no? Y además eso va a pasar en un contexto que va a cambiar, dependiendo en qué contexto yo tenga que competir, va a cambiar mi forma de verlo, de entenderlo, de posicionarme, mi mentalidad, mis sensaciones, mis emociones, mi composición hormonal. Y todo esto está detrás de lo que hace cada deportista en cada momento. Parece inabarcable, por eso os traigo un poco, os quiero llevar a esa, o conducir, ¿no? Por esa vía de la adaptación, ¿no? No es tanto crear al deportista perfecto o qué tiene que tener un deportista para llegar a alto nivel sin quemarse. Todo influye, no hay un solo camino, ni una sola manera, ni un libro escrito, ¿no? O sea, la adaptación y la adecuación a cada deportista en cada momento es fundamental. Dentro de eso os intento traer un poco las estrategias y la forma de verlo que a mí mejor me funciona, ¿no? Partiendo siempre desde esta parte que decíamos de que la prevención está ya desde el enfoque que nosotros lo damos a nuestra relación con la persona que tenemos delante, conocerla bien y relacionarnos de tú a tú con esa persona, y conocer al deportista que trae, quién es el deportista que hay debajo de esa persona, ¿no? el Superman, la Superwoman, de quién viene acompañado, ¿no? Y aquí empezamos a ver esa parte de tarea y esa parte de contexto que envuelve y que condiciona la experiencia del deportista. Convivir con la estructura. Iba a decir lamentablemente, la verdad que sí, lamentablemente, vivimos muy a menudo esta estructura, ¿no? Donde el deportista, y yo se lo explico así a ellos y a ellas, tú estás abajo del todo, eres el único imprescindible del sistema, sin deportistas no hay deporte, pero eres sobre el que recae absolutamente toda la organización del deporte. Entonces te va a afectar cualquier decisión que pase de ti para arriba, te va a recaer, te va a afectar. Y tenemos que trabajar en recursos y en formas de entender el contexto y de cómo se mueve el deporte, las instituciones, la normativa, las ligas, los contratos, los patrocinios, para que esto, en vez de esto, se parezca más a esto. Porque el orden no va a cambiar. Yo les digo, como mucho puedes influir en el contexto. Tú puedes mandar emails, tú puedes hablar con tus responsables, tú puedes ser un deportista comprometido, ¿no? Con tu entorno y bueno, pues ser colaborador y tener una buena relación con las instituciones que te ayudan a mantenerte, pero la estructura no la vas a cambiar. Vamos a tener que convivir con ella. Entonces, hay que saber cómo se relaciona con la estructura, hay que saber qué partes influyen. Hay una parte económica que decíamos, ¿no? Que cada vez influye más en que el deportista pueda continuar en su deporte, porque todos, el que más y el que menos, trabajamos sabiendo que vamos a cobrar a fin de mes. Los deportistas se preparan sin saber si van a ganar y si no ganan no hay becas. O sea, es una inversión a fondo perdido, a veces,
¿no? O sea, en la mayoría de las veces, antes decíamos, perdemos más que ganamos. Pues se presentan 64 mínimo y solo gana uno, o sea, la mayoría pierde, ¿no? Y a veces no estamos preparados para eso, ni siquiera el contexto ni la estructura del deportista lo contempla. Cada vez más, es verdad, yo creo que en eso estamos yendo a mejor, pero es verdad que el deportista se siente muy vulnerable en esta estructura en muchas ocasiones y es factor de burnout clave. Antes también lo comentábamos fuera de las ponencias, ¿no? De cómo incluso son capaces y somos capaces todos de mantener mucho volumen de trabajo, ¿no? Cuando es volumen de trabajo, cuando es carga de trabajo, más que menos nos gestionamos, sabemos sacarla, pero cuando ya implica relación con personas, emociones, distancias, jerarquías, imposiciones, desacuerdos, ahí ya eso es más difícil, eso ya te lo llevas a casa, ¿no? Eso ya es más difícil de limpiar cuando cerramos la puerta del trabajo y nos vamos, ya no es cansancio, ya tiene otra afectación, otro nivel, ¿no? Entonces, bueno, hacerle comprender, ¿no? Acompañarle en esto es así, vamos a ver si conseguimos que el entorno, dentro de lo que está en nuestra mano, ruede más que caiga, ¿no? Para rodar la cosa, ahora que, sí, ahora que lo pienso, os pongo muchos ejemplos de ello. Convivir con el calendario, otra situación, caldo de cultivo de burnout para los deportistas, los que más y los que menos. Es verdad que en individual normalmente se compite menos, se entrena más, se compite menos. Los deportes de equipo, de ligas, tienen una competición más constante, más agresiva, ¿no? más cargante. Pero bueno, esto es un ejemplo que tengo de una temporada al uso, en el que al final tenemos que tener en cuenta un montón de factores que van a modificar la vivencia del deportista a lo largo de toda la temporada, ¿no? Desde los periodos largos de entrenamiento, que se hacen muy cargantes, muy tediosos, se tiende a la lesión, a la monotonía, que también es factor de estancamiento y de acercarnos a esas sensaciones cercanas al abandono, ¿no? Al que voy aquí todo el día entrenando, para competiciones intermedias o clasificatorias, difíciles de entender también muchas veces, porque no es la prioritaria, no es la que tú quieres ir al Mundial, pero te tienes que clasificar. ¿Cuál es más importante? Trabajamos para el Mundial, pero si no clasificas no vas. ¿Qué pasa? Que eso hace que los deportistas se mantengan en un nivel de estrés altísimo, constante durante toda la temporada. No solo en el momento que toca, que es para lo que está preparada la planificación, sino constantemente. Hay una competencia entre compañeros, ¿no? O entre aspirantes a esas plazas que provoca situaciones de me he quemado antes de llegar. En los juegos pasa mucho. Es tan dura la clasificación que se llega a los juegos sin opciones de sacar tu mejor versión. Pasa muchísimo. Que el objetivo casi parece que es ir, no ir y hacer un buen papel, ¿no? Un buen rendimiento, sacar allí el mejor resultado. Pero es lo que hay en el calendario. Y no solo en el calendario, en el horario. Y una de las cosas que primero hago es como, ¿qué horario tienes? ¿Cómo gestionas tu tiempo? Porque, bueno, los deportistas... Bueno, la sociedad en general tendemos a ocuparlo entero, ¿no? A no dejar ni un hueco libre. Y es uno de los factores de protección del burnout. El dónde está mi tiempo libre. Y tiempo libre yo siempre lo defino como aquel tiempo que tú puedes decidir qué hacer. No es el tiempo de ocio, que también puede ser. Tú decides ocuparlo en ir a guitarra, perfecto. Pero es el tiempo que tú puedes decidir qué hacer. Y a lo mejor, oye, pues es una semana dura, te apetece estirar, pero a lo mejor, oye, tienes un examen mañana, te apetece estudiar, o quieres ir a comer con tu familia. Pero decides qué hacer. Eso, que en esa parte de responsabilidad individual que decíamos, de darle al deportista que se aprenda a gestionar también sus cuidados, es importantísimo poder tener tiempo en la semana en el que estos huecos existan. Y al hacerlo muchas veces descubren que no los tienen. O que si los tienen, no saben qué hacer con ellos, peor. Y lo comentábamos, que las redes, el Internet, está ocupando tanto tiempo vacío, nos está vaciando el tiempo y no encontramos inquietudes, no encontramos más patas en la mesa que comentábamos que nos permitan diversificar nuestra dedicación. Que haya más cosas que nos gusten. Me apasiona el deporte, sí, pero también tengo mi familia, tengo mi perro, tengo mis actividades de ocio, tengo mis colegas.
y necesito tiempo si quiero que me sumen, si quiero disfrutar de ellas, necesito dedicarle tiempo, por poquito que sea. Y ese tiempo me tiene que sumar el doble, porque va a ser menos que el de las obligaciones, ¿no? Y tenemos que saber compensar semanalmente. No puedo estar todo el año esperando a las vacaciones, que en el caso de los deportistas, además, con suerte juntan 4 días, una semana, ¿no? Convivir con la exigencia. Lo decía Patri, ¿no?, en su declaración, y lo sabemos todos los que estamos en deporte. La exigencia es constante, no del entrenador, no de la institución, no del deporte, también del propio deportista. O sea, para eso dedica el tiempo, ¿no?, porque quiere llegar o quiere sacar algo de ello. Y convivimos con la exigencia. Y aquí entran esta balancilla, ¿no? Necesitamos aumentar o descubrir. A veces no es aumentar. Antes decíamos, han llegado hasta donde han llegado, hasta este momento, con las herramientas que tenían. Y han sido válidas, ojo. Lo que pasa es que a lo mejor ahora necesitamos más, o necesitamos cambiarlas, o necesitamos cambiar el punto de vista, o necesitamos disminuir el estrés. Al final el burnout es mantenernos demasiado tiempo en un nivel insostenible, ¿no?, en un nivel que nos pide más de lo que tenemos. Y cae la curva del estrés y caemos de golpe, caemos en burnout. Y lo que no hemos conseguido parar nosotros, nos lo para el cuerpo, ¿no? Entonces, durante esta exigencia que sabemos que va a existir, tenemos cosas que hacer también. Tenemos que, oye, pues no puedes estar siempre al mismo nivel. ¿En qué estado de forma estás actualmente? ¿Cuándo hay que estar en el máximo? ¿Qué nos requiere cada momento de la temporada? ¿No? No vamos a estar siempre al máximo. A lo mejor tu máximo ahora, que estás en pretemporada, es el 40%. Y está bien el 40% ahora, para un 100 en el campeonato del mundo. Y esto les cuesta asumirlo, ¿eh? Y hay que trabajarlo. Y hay que pises el freno, que ahora toca esto. No, es que tengo para más, ya. Pero no lo quiero, no lo queremos. Para. O a veces hay que parar al entrenador también, ¿no? Hay que ajustar con el entrenador, ¿no? Puntos fuertes, habilidades aprendidas, todos aquellos recursos que tenemos, que decíamos, ¿no?, que ya traemos y los que podemos ir aprendiendo con el paso del tiempo para afrontar las situaciones difíciles o críticas o complejas, ¿no?, aquellas que nos suponen una dificultad que van surgiendo de la propia práctica de nuestro deporte, ¿no?, o del propio nivel. Si quiero dar un salto de nivel, pues voy a tener que afrontar situaciones más difíciles, sí o sí. Si no, no habría evolución. O la claridad de objetivos, ¿no? Si yo tengo muy claro a dónde quiero ir, no sé cuánto tiempo voy a tardar, no sé qué voy a necesitar, pero nunca voy a perder la dirección. Esto es un factor de protección también, ¿no? O sea, pues, a lo mejor hay que coger una salida porque hay obras por aquí, ¿no?, y hay que dar la vuelta a la rotonda o cogerla en vez de la autovía de 4 carriles, hay que ir por el camino de piedras, pero sabemos dónde queremos llegar. Y en la parte de la disminución del estrés, que al final es disminuir la carga, tener muy en cuenta los descansos y la recuperación, muy en cuenta, en ese calendario, en ese horario, dónde están los descansos. No sé si os habéis fijado, pero yo les obligo a marcar descanso como parte del horario. No tiempo libre, no. ¿En qué momentos vas a descansar porque te viene bien? Y hacemos a veces un análisis de la semana, ¿no? Oye, no, pues los miércoles que hacemos doble sesión, acabo súper cansado. Vale, pues el miércoles, o el jueves por la mañana, ¿vale? O sea que marcar los descansos y ampliar los hábitos de recuperación. Los hábitos, si decíamos antes que somos sistemas dinámicos complejos, ¿no? O sea, es decir, que no, todo incertidumbre, no sabemos qué va a pasar. Si algo nos da estabilidad, son los hábitos. Y son fuente inagotable de momentos de paz. Saber qué voy a hacer, saber que estoy comiendo bien, saber que estoy descansando bien, que los estiramientos de después o los preventivos me vienen de lujo para prepararme. Eso me está previniendo de factores de riesgo y además me está ayudando a meter cada vez más exigencia, porque me estoy cuidando, mi cuerpo va acorde a la exigencia que le estoy metiendo. Es más, los hábitos también normalmente son indicadores. Si algún hábito está fallando, algo pasa. Si de repente una persona que cuida la alimentación de repente no le importa saltárselo en una época
algo falla, algo está pasando. O el sueño, ¿no? No, es que estoy durmiendo menos. Pues es que tengo un compañero de trabajo, un preparador, que cuando falta sueño, cuando vienen les monitorizan, ¿no? Los datos de cómo duerme, la calidad del sueño, las horas y demás, y cuando falta sueño le dice, le debes a la vida, tienes una deuda con la vida. Y es verdad, no tienes la pila lo suficientemente cargada como para afrontar lo que te viene en el día, ¿no? Es como el móvil, no tienes batería para poner el GPS, te vas a perder, ¿no? Un poco eso. El apoyo, la red de apoyo, que también ha sido comentada, y en esa estructura que decíamos, ¿no? Que ruede mejor, que los padres no sean fomentadores de niños prodigio o de niños campeones, sino que sean un apoyo, que sean una red de empuje o de sostener cuando el deportista no cae, ¿no? O no puede con ello, o el apoyo del entrenador, de la institución, un poco lo que comentábamos. Y el control de las expectativas. Ser muy realistas y sinceros en cada momento con el proyecto deportivo de cada jugador, de cada deportista, de cada persona. Eso es fundamental. Entonces, bueno, equilibrar dos grandes aspectos, ¿no? Que son los recursos de la persona a la demanda de la situación. Da igual entre comillas, ¿no? lo alta que sea la demanda de la situación, si los recursos de la persona están parejos. Ahora, si eso lo desequilibramos, estamos condenando a la persona a sufrir burnout o derivados, porque no verse capaz de hacer lo que te piden es de las peores sensaciones que se pueden tener, ¿no? Y mantenidas en el tiempo, peor. Convivir con el resultado. Tenemos estructura, tenemos calendario, tenemos expectativas, y con el resultado. El deporte es resultado. Nos lleva al resultado siempre, ¿no? Y pensamos que los peores momentos están cuando perdemos, pero no sé si os habéis preguntado alguna vez qué puede salir mal cuando ganamos. Casi las peores situaciones que yo me he encontrado en el deporte de alto rendimiento es después del triunfo, después de haber conseguido buenos resultados. Y de alguna manera pasan las mismas cosas en uno y en otro. Y yo creo que no os va a sonar tan raro. Hay un agotamiento. Si has ganado, porque te has cansado de luchar, o sea, el premio, ¿no? es muy disfrutón, pero es efímero. Cuando acaba la competición, y si has ganado, te has pegado una competición agotadora, viene el no puedo más. Después de perder también. Las redes, la repercusión en las becas, lo mismo. Tengo un jugador que lo pasó fatal porque obtuvo un resultado relativamente no esperado y multiplicó como por 15 el número de seguidores. Se agobió tanto que tuvimos un problema gordo no de burnout, pero sí de cómo gestionar esa situación. La familia además también se vio muy abrumada y repercutió en varias cosas, ¿no? O sea, que no estamos libres de pecado, no estamos libres de que nos pasen cosas cuando ganamos. Y luego la desorientación, cuando pierdes porque hay que reubicarse, cuando ganas porque ¿qué hay después? Esa parte que os decía al principio, en mi caso, ¿no? De cuál es el siguiente objetivo, ¿no? Perseguir incansable de objetivos. No siempre tiene que ser ganar, no siempre tiene que ser la mayor competición, pero tiene que haber algo más allá. Si no, nos enfrentamos, después de cada objetivo, a un todo o nada. Caldo de cultivo para el burnout. Síntomas, que tampoco me voy a parar mucho en ello, porque los hemos visto a lo largo de la jornada, ¿no? En cuanto empieza el descenso del rendimiento, fatiga, letargos, esas sensaciones de no querer, de no apetecer, no iría a entrenar, alteraciones del estado de ánimo, irascibilidad, rabia, esas contestaciones, perturbaciones del sueño, siempre, o pulsaciones, por ejemplo, en reposo. Nosotros hemos detectado por eso, luego ahora os cuento un caso.
o problemas de peso, vulnerabilidad a la enfermedad, constantemente malo, constantemente malo, constantemente malo. Hay algo detrás. O conductas de evitación, ¿no? De no quiero ir, no quiero hacer, no quiero tal, me escaqueo de esto, de lo otro, y a veces parece falta de compromiso y resulta que estamos iniciando un proceso de burnout, ¿no? De lo que me movía ya no me mueve y me estoy alejando consciente e inconscientemente de la actividad a la que me dedico. La experiencia del deportista, yo os comento, la viven cuando son conscientes de ello, que pasa mucho tiempo, porque es verdad que durante no lo son, cuesta mucho, la viven como, pero ¿cómo es posible que me haya pasado a mí esto? ¿No? ¿Cómo puede ser que no me guste lo que me apasiona? ¿Cómo puede ser que y voy a volver a estar bien? ¿De esto se sale? O sea, es como hundimiento, ¿no? Como quién arranca ahora quién arranca el coche. Lo viven desde este discurso, ¿no? Ya no me apetece hacer, me cuesta mucho, ya no me compensa, no sé si voy a llegar, si no sé si voy a llegar, no lo hago. Con el esfuerzo que cuesta, sin saber, sin creer que puedo llegar, no lo hago, pero ni ellos ni nadie, ¿no? Entonces se produce ese decaimiento que nos mete en una espiral, de que parece que todo es cansancio, de que parece que todo necesito 3 kilos de motivación para simplemente montarme en el coche e ir al entrenamiento. Encima todo el mundo me pregunta o me dice y yo no quiero hablar, estoy hasta las narices, ¿no? Estoy un poco todo lo que ha explicado Ana antes, que lo ha explicado súper bien con los síntomas y con la vivencia. El deportista lo vive como un hoyo. Y bueno, y volvemos a esta explicación que decíamos, ¿no? De estar siempre en la cuerda, de estar siempre haciendo equilibrios entre la salud y el rendimiento y de hacerle entender que al final es la combinación de estos tres grandes aspectos con los que se va a trabajar, ¿no? Para salir de ahí. O sea, es donde nos tenemos que apoyar para que la espiral, ¿no? que el tornado nos saque hacia afuera. Por un lado, que al final el burnout se da muchas veces más que por el exceso de carga, por la falta de descanso y recuperación. En la mayor parte de los estudios o bueno, lo que se entrelee es que falta, no es que sobrecarga o intensidad, sino que falta calidad en la recuperación y el descanso. Estrategias de afrontamiento, como decíamos antes, ¿no? De esas que equilibraban el estrés y que daban al deportista y a la persona muchísimos más recursos que a su vez te dan confianza de poder con cualquier situación, y liberarnos de esa experiencia de trauma, de qué me ha pasado, por qué estoy así, no lo entiendo, que no deja de ser al final también casi un proceso como salir de una lesión, ¿no? Y aquí os cuento un poco el proceso que hago con ellos, ya a nivel de pura intervención en el tú a tú con ellos, ¿no? Por un lado les enseño o aprendemos a diferenciar tipos de cansancio, ¿no? Oye, ¿todo el cansancio que vivimos es igual en el día a día? ¿Cuántos tipos de cansancio hay? Y sacamos al menos 3. Algunos me sacan más, con algunos puedo escribir capítulos de libros nuevos. Pero bueno, sacamos mínimo estos 3. Ese cansancio, que lo refería un poco Patri también en su declaración, ¿no? Que es porque estás entrenando. Y entrenar conlleva cansancio. Y es directamente proporcional a la carga o al esfuerzo que tú le metes. Entonces, si entrenas mucho, te cansas mucho. Una obviedad, ¿no? Todos entendemos este cansancio. Y además es el que aceptamos como válido. Como, vale, pues estoy cansado porque he entrenado. Y es satisfactorio, nos da buena sensación. No de todo. Ya, estás agotado, pero con una sonrisilla en la cara que no te quita a nadie, ¿no? Pero hay un cansancio emocional que ya no gusta tanto, que es esa parte que decíamos de cuando siento que no puedo, cuando siento que la situación me supera, cuando siento debilidad. Entonces, claro, las sensaciones de cansancio, de pero no es un cansancio físico, es que me pesa la situación, es que no puedo con ella. No es que físicamente no tenga energía, que bueno, que no la tengo porque la pago con ese tipo de emociones, están precisamente para pararnos, para apagarnos, ¿no? Para que no lo hagas porque estás al límite. Y un cansancio motivacional,
que es esa parte de la pereza o del no me apetece o de que inconscientemente el mensaje que te da tu cerebro es necesitas un parón, ¿no? Necesitas ver esto de otra manera para que te vuelva a motivar. De esta manera te estás cansando, te estás quemando. ¿Sí? ¿Se entienden un poco los tres? Y aprendemos a diferenciarlos porque al final, un poco en línea de lo que decía Patrick, como os decía, el cansancio de la carga es aceptable, es el que tiene que ser. Los otros tenemos que modularlos, tenemos que aprender a manejarlos. Pero hay una parte que depende de nosotros, esa responsabilidad en nuestro cuidado y en nuestra salud, y hay una parte que a lo mejor nos estamos excediendo y hay que saber leerla. En esto ajustamos la carga, por supuesto. Ya estamos hablando de que ya hay síntomas de burnout, ¿no? De que ya estamos en modo intervención, en que ya, si no hemos entrado, estamos a punto. Y aquí sí o sí ajustamos la carga y nos vamos a trabajar esos hábitos y ese descanso y ese cuidado. Literalmente a trabajar ese descanso y ese cuidado. Y hasta que no se duerme bien o hasta que los hábitos no acompañan a la salud del deportista, no deja de ser un objetivo de trabajo. Y se para, esto es importante, se empieza a parar en el amarillo. Y esto parece, cuando se lo digo, no nos ponemos a cargar en el rojo, nos ponemos a cargar en el amarillo. Porque si no ya vamos tarde. Si llegamos al rojo ya vamos tarde, ya necesitamos dejar el móvil a cargar, ¿no? durante un par de horas, si no, no lo tengo al 100%. Entonces, ser muy conscientes de eso y aprender a identificar cuándo estoy en amarillo. Porque además en el deporte se vive todo un poco de 100 o 0, ¿no? A full o chilling, como dicen ahora mis chicos más jóvenes. Tienen dos modos, ¿no? Tenemos dos modos. A todo lo que da o paro del todo, ¿no? Entonces, esos amarillos es donde está la magia, es donde está el aprender a compensar, ¿no? y a trabajarse. El tiempo libre que decíamos antes, por supuesto, ¿dónde está tu tiempo libre y a qué lo dedicas? Porque eso te tiene que recargar emocionalmente. Si el ajuste de la carga y el hábito te recargan físicamente, el tiempo libre y las actividades que te gustan, o pasar tiempo con tus colegas o con tu familia, te recargan emocionalmente. Incluso aunque te cueste esfuerzo físico, aunque estés muy, muy cansado después del entreno o del trabajo, si tú te vas a tomar algo con un amigo, te recarga, vuelves a casa mejor de lo que te has ido. Y eso es recargarse, ¿no? En el amarillo, insisto, en el rojo ya necesitas cama. Y a la parte de la motivación, con motivos y objetivos, repasar esos motivos, antes Ana lo explicaba muy bien, oye, y en 20 años, con todo el recorrido que llevas, ¿no han cambiado la forma por la que tú haces deporte, en la forma en la que tú ves tu deporte o tu manera de dedicarte a ello? Tiene que haber cambiado y hay que descubrirlo y hay que evolucionar con esos motivos. Y al principio era puro disfrute porque te gusta tu deporte y ahora implica más cosas y hay que meterse en ello también, ¿no? Y los objetivos siempre corto, medio, largo plazo. Tiene que compensar a todos los niveles, a corto, a medio y a largo plazo. Si yo empiezo a percibir que hoy no recibo lo que espero del deporte, me quemo. Si tengo que esperar 4 años a recibir lo que espero del deporte, no llego. Hay que saber repartir, por así decir, ese coste-beneficio a lo largo de toda la carrera deportiva, ¿no? Yo hago seguimiento, una vez estamos interviniendo ya, estoy casi. Os cuento cómo hago seguimiento, rápidamente, 1 minuto, 3, 2, 1. A nivel emocional es de los indicadores que más nos permiten saber si evolucionamos para bien o para mal, ¿no? Porque el POMS nos da un perfil de iceberg, no sé si lo habéis visto alguna vez, en el que el vigor es la variable que más baja si estamos en procesos de burnout, ¿no? Y la fatiga sube. Entonces, hacer un seguimiento con la versión, yo uso la corta, por ejemplo, y un poco lo que decía Ana, ¿no? La vas pasando de vez en cuando, cada X tiempo, nos permite ver si estamos en burnout y de qué manera vamos recuperando. Y es una herramienta tanto para conocerse qué pasa emocionalmente en cada momento, como para hacer el seguimiento. A nivel psicofisiológico, aquí no me voy a meter mucho, que ya voy pillada, perdonadme, pero bueno, el sistema nervioso reacciona al burnout, ¿no? Y tiene dos partes, o el sistema simpático se hiperactiva
se hiperexcita y lo vivimos con agitación y con inquietud, con ansiedad, o el parasimpático se inhibe. Y esto podría ser otra charla entera. Con estrategias de biofeedback tenemos muchas herramientas para trabajarlo, ¿no? Con seguimiento de la variable cardíaca o de la frecuencia cardíaca. Esto, junto con prepas y fisios, puede ser un trabajo muy, muy enriquecedor. Voy. Os voy a pasar esa parte un poco rápida, pero bueno, para acabar en esto, ¿no? Que el punto final, digamos, si todo esto va funcionando, si las emociones se van estabilizando, si vamos encontrando esos hábitos que nos regulen, acabamos diseñando un plan de vuelta, ¿no? No podemos volver de la misma manera, decíamos, porque vas a caer en el mismo error. Entonces nos tenemos que hacer preguntas y yo les animo a hacer una especie de credo o de decálogo de, vale, ¿cómo vas a volver? ¿No? O sea, cuando vuelvas, ¿qué esperas? ¿Cómo quieres escribir tu historia para que valga la pena, para que no nos queme tanto, para que no vayamos tan al límite, para que cuando acabe todo tú puedas recordarlo con gusto y con satisfacción? ¿Qué va de eso? No queremos medallas quemadas, no queremos medallas con deportistas infelices detrás, no valen la pena, ¿no? Entonces vamos a escribir nuestra propia historia antes de que suceda. ¿Cómo quieres vivirla? Y hacemos un plan de futuro, ¿no? Y esto ya, cuando uno está más estable, engancha mucho. ¿Ves cómo era un minuto? Bueno, perdonadla. Gracias, Victoria. Bueno, muchas gracias y nada, cualquier duda o cualquier cuestión, encantada. Sí, bueno, ahora tenemos un periodo de descanso, pero 5 minutos, yo creo, o 3 minutillos, ¿no? Para preguntas que puedan surgir. Vamos a aprovechar que tenemos aquí a nuestra compañera. Preguntas, por favor. Muchas gracias, María. Me gustaría preguntar por qué no, por ejemplo, mi deporte es el tenis, ¿no? Estamos viendo que desde la formación en edades muy tempranas ya estamos viendo niños con estos problemas que tú has comentado de jugadores de élite, o sea, de deportistas de élite. Una pieza fundamental es la familia, en este caso los padres, ¿no? Correcto. En el caso del tenis hemos visto padres muy agresivos que han tenido éxito. Y esto lleva a muchos padres a considerar que ellos también, siendo agresivos y metiéndoles caña a los niños, pueden llegar a ese nivel, ¿no? Y como decía Ana, veo fundamental que y eso no lo tiene ningún club, por lo menos yo no lo he vivido, ¿no? Un psicólogo que nos ayude a nosotros como entrenadores a saber hablar con los padres y transmitirles, nosotros lo hacemos desde nuestra visión, ¿no? Sí. Que son una pieza fundamental. En el tenis viajan con ellos cuando van a un torneo, vuelven solos en el coche, hablan continuamente sobre el tenis. ¿Cómo podemos ayudar a esos padres que están un poquito obsesivos con sus hijos? Gracias por la pregunta. Mira, yo cuando hacemos talleres con familias y demás, nos mostramos comprensivos, ¿no? No es fácil ser padre, ni mucho menos ser padre o madre de un deportista de alto nivel. No, nadie sabe lo que es eso, ¿no? No nacemos sabiendo eso. Incluso ningún padre o madre, estoy segura, que quiere hacer mal a su hijo o hija, ¿no? No quiere influirle negativamente. Sin embargo, lo hace con comportamientos como ir en el coche y si ha ganado público algo estupendo, o ese día nos vamos a comer a no sé dónde, y si hemos perdido nos vamos a casa que no está el horno para... ¿no? Eso indirectamente le estás mandando un mensaje al chaval. Y con no sé qué años serán, 12, 13, 14, los que le estás diciendo que si no gana no vale. Eso es lo que estás cultivando. No va a llegar a los 18. Claro. Normal. Yo también lo dejaría, ¿eh? Claro, cualquiera, ¿no? Si nos vemos en esa... Si nosotros adultos a veces no conseguimos tolerar la presión en nuestro trabajo, ¿cómo lo va a tolerar un niño en una actividad que hace porque le gusta? No tiene sentido. Y yo ahí les pido, y como entrenadores también contacto con asertividad, que si el niño tiene 2 entrenadores, tiene 0 padres. Ahí lo dejo. A la reflexión, ¿no? Y que si se ponen el disfraz, que no es un disfraz, que es su rol de padres y madres, que deberían hablar del niño en el coche, con el niño en el coche, o con respecto al tenis. Le preguntan tanto por el taller de refuerzo de matemáticas o de las clases de inglés. O sea, que a lo mejor no es lo mismo, pero bueno, pero que lo sitúen, que lo pongan
que lo pongan en perspectiva. No sé si te he contestado. Es complejo, ¿eh? Incluso para nosotros como psicólogos es complejo el trato con las familias a veces. ¿Hay una pregunta? Bueno, es que ricasco por la intervención. Yo quería saber, como psicóloga, si has visto una diferencia, ¿no?, de años atrás a día de hoy a la hora de solicitar ayuda. De que los propios deportistas, entrenadores, en el caso más de antes, si ante una pequeña alerta hay esperanza de que cada vez la persona levanta la mano y dice, por favor, necesito ayuda. Es que ricasco. Sí, gracias. Sí, y va un poco en orden de los niveles que veíamos antes de la estructura, ¿no? Los deportistas, yo prácticamente ya casi tengo en cero los que no quieren ayuda o no piensan que es importante. Es decir, los deportistas ya lo reconocen como un pilar fundamental de apoyo. Los entrenadores, si los deportistas es 100, los entrenadores al 70. Las familias están entre medias, o sea, al 80. Cada vez más familias se preocupan por chavales cada vez más jóvenes. Que eso sí, eso por un lado dices, vale bien, pero por el otro lado es como, vale, alarma. Y las instituciones todavía yo creo que es el hueso duro de roer. Todavía clubes, entidades, federaciones, cuesta mucho tener ese perfil incluido. Que bueno, también hablábamos antes de los entrenadores, incluso los entrenadores que son la primera línea de batalla a veces están en condiciones muy mejorables, o sea que los que llegamos después, pues de alguna manera pues más complicado todavía, ¿no? Pero es verdad que deportistas, yo mi experiencia, piden ayuda y cada vez más. Sí, sí. Ahí hay una pregunta. Ya es la última, si eso, o si hay alguna más, o otra más. Es que es interesante, podemos dejarlas. Mientras llega la pregunta, sí que hay una cosa que desde escuchando a las dos ponentes que hemos tenido, a Ana y María, me viene siempre a la cabeza lo mismo, a lo mejor también como psicóloga educativa y deportiva, ¿no? Que es qué hacemos con la frustración, ¿no? O sea, qué hacemos con la frustración de todos los colectivos y sobre todo el grave problema que hay de no expresar en alto cuando me siento mal. Entonces, eso es lo que creo que tenemos que observar, ¿no? ¿Qué corporalidad tienen las personas que nos rodean cuando no son capaces de expresarlo, pero sí hay una llama interna que está consumiendo, sea el profesional que sea, en el nivel que sea, ¿no? Porque eso es desde la persona, simplemente. Bueno, muchas gracias. Mi pregunta va más enfocada a si, bueno, existe esa figura deportiva que no le haya ocurrido nunca esto. O sea, mi percepción es que no. Yo como deportista estaba en el alto rendimiento no reconocido y lo he llegado a sentir. Y si se considera que trabajando desde una base, teniendo todas las herramientas y recursos, la figura de no llegar a ese estar quemado es real. ¿Figura te refieres? No sé si te estoy entendiendo la pregunta, perdóname. A que una persona haga su carrera deportiva sin llegar a sentir... Ah, quemarse. Sí. ¿Que sí es posible? Sí. Sí. O sea, saber sí. si existe una figura, o en tu caso, en tu experiencia, algún deportista o alguna deportista que su recorrido deportivo haya sido, pues... Sí. Sí. Y yo espero que los que pasen por mis manos, por lo menos... Sí, no estoy, me miro como profesional. No, a ver, al final la clave está en que los que tenemos la suerte de acompañaros, ¿no? También tenemos la suerte de prevenir y de trabajar antes de que pase. Y si pasa, de estar muy preparados. Y esa es la gran diferencia con los deportistas que a lo mejor no tienen ese trabajo más constante o más sistemático y cuando ya vienen quemados ya hay mucho por hacer, ¿no? O sea, ya hay una herida... Hay una herida muy grande. Yo les digo, las heridas del pasado son los ojos del futuro. Entonces, ante cualquier situación después que te conecta con esa sensación, ya es muy difícil
de trabajar, ¿no? Porque te va a paralizar, no vas a querer. Entonces, el acompañamiento ayuda, pero sí, o sea, estamos hablando del burnout hoy así de manera intensiva, pero bueno, es verdad que, por supuesto, la mayor parte de los deportistas hacen su carrera deportiva desde el placer y disfrutando y consiguiendo tener una carrera deportiva satisfactoria, ¿no? O sea, eso es verdad. Pero que es un contexto que nos pone constantemente al límite, ¿no? Por todo lo que hemos visto, la estructura, la exigencia, el calendario. Entonces, que hay que tenerlo en cuenta para amortiguarlo. Bueno, pues muchas gracias. Ahora tenemos un descanso de 10 minutillos, más o menos, porque era hasta y media, pues vamos a poner hasta menos 20, menos 25, ¿no? 10 minutos. No, bueno, menos 20. A ver cómo andamos. Menos 25, si podemos estar aquí, mejor, ¿vale? Para no desajustar mucho la agenda. Y luego ya pasamos a una mesa redonda, ¿de acuerdo? Entonces, pues nada, gracias. Muchas gracias.